Nada más darles la bienvenida, Sandra Gómez, Marion Klotz, Karin Cuyul, Dania Latorre y Carlos Gutiérrez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a compartirnos sus experiencias. Y nada, pues comenzamos y les dejo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Fabuloso continuar algunas ideas y más desde casos de, cuando estamos hablando de éxito, casos de éxito y regresando a la botánica, profesionistas y proyectos que han florecido maravillosamente a través de los años. Entonces creo que me gustaría que compartieran precisamente sus experiencias para ir haciendo casos de estudio. Creo que es muy importante documentarnos y darnos cuenta que estamos siendo de vanguardia, que lo que estamos logrando tendría que ser caso de estudios, tanto individual como comunidad, ¿no? Voy a presentar rápidamente para entrar en materia. Y bueno, debo decir que en lo personal, un gran lujo y poder compartir la charla con amigas y con colegas a las que admiro muchísimo. Voy a empezar con orden alfabético. Daniela Latorre, que es productora, realizadora, ha producido cantidad de películas, incluida El General y Users de Natalia Almada, ganadora del premio a Mejor Dirección en Sundance, Familia de Medianoche, programadora, gestora, fundadora de No Ficción, una gran productora de cine, y además también mucha gestoría cultural. Fue programadora con el Festival de Morelia y también colabora mucho con el festival, con el seminario Fragerte. Daniela, bienvenida. Y bueno, están sentadas por el alfabético. Karin, Karin Cuyul, que es directora y productora chilena, que hizo su ópera prima Historia de mi nombre en 2019, que ganó una mención especial en el Festival de Rotterdam y está preparando su segundo largometraje. Está actualizada la biografía y que también está muy activa y vamos a hablar más de eso hoy con la red de cineclubes, salas de independientes de cine de Chile. Bienvenida, Karin, mucho gusto. Marion Klotz, que tiene experiencia. Marion, eres francesa, ¿verdad? Que bueno, hay algo curioso que cuatro de nosotros, salvo Daniela, vivimos en otra parte de la que nacimos. Marion empezó su carrera cinematográfica en el mundo de las ventas y distribución, Memento Films, donde llevaba, adquisiciones y también jefa de festivales y distribución. Y desde que fue 2014 lleva colaborando con el Festival de Locarno, con la parte de industria Open Doors, como el comité de selección, y también con esta gran iniciativa que es la Locarno Academy Industry. Marion, bienvenida. Y Sandra Gómez, que también ha hecho una carrera, a todos nos ha tocado jugar diferentes roles. Sandra también ha sido productora, distribuidora, es fundadora de Interior 13, que ha distribuido cantidad de películas muy importantes. Ha producido también grandes películas como Paraísos Artificiales de Yuleme, entre muchas otras, y actualmente es jefa de marketing para Latinoamérica de Movie. Pues bienvenidas, un gran placer compartir estos espacios porque yo las conozco casi todas, pero hay pocos momentos precisamente comparar notas. Creo que también es un gran problema de nuestro medio, que todos estamos en el corre-corre, que no hay pocas posibilidades de comparar notas y experiencias, también desde lo teórico, ¿no? Quiero empezar un poco al aire. Creo que también mucho la historia del cine son la historia de las biografías personales. Es decir, como no hay escuela de cine para esta parte de gestoría, la historia del cine es también la historia biográfica, son las historias personales. Entonces, en ese sentido, brevemente, ¿cómo es que llegaron a a este rol particular? Porque sé que también han jugado muchos roles, pero decía François Truffaut que ningún niño, a un niño cuando le preguntan qué quiere ser de grande, quiero ser crítico de cine. Creo que lo mismo, a un niño cuando le preguntan no quiero ser distribuidor de cine o programador, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegaron muy brevemente al rol? ¿Cómo fue su punto de entrada? Empezamos con Sandra, empezamos. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá. Para mí siempre estos espacios de pensamiento, de reflexión y sobre todo de cuestionamiento me parecen súper importantes, y teniendo en cuenta también la mesa en la que estaban antes, justo me parece que estos espacios son como que ayudan a cuestionarnos todo lo que estamos haciendo y nos dan como nuevas ideas para lo que sigue para adelante. Entonces, bueno,
Eso por un lado, así que gracias por invitarme y gracias por seguir en la resistencia de armar estos espacios. Y pues yo empecé, o sea, creo que me puedo definir ya a lo largo de los años como promotora cultural, pero eso fue un rol que fui entendiendo a partir de haber trabajado en diferentes partes. Empecé en el área de festivales y trabajé muchos años en festivales y a partir de los festivales llegó la distribución a mi vida y entendí que quería extender un poco la experiencia de esas películas que me interesaban y que se veían por tan pocos días y las veía tan poca gente por medio de la distribución. Entonces la distribución fue una manera justo de extender esa experiencia y de llegar a otros públicos que no eran únicamente el público ultra cinéfilo que va durante muy pocos días a un espacio muy concentrado, sino llegar a otros públicos en otros espacios, posiblemente del país o de los dos países en donde yo he comprado los derechos para las películas y que eso me interesaba y también un tipo de cine una especie de, o sea, tener un perfil también como distribuidora para mí era importante y a partir de eso pues fui construyendo un catálogo como distribuidora de películas que para nosotros, lo hago con un socio y pareja, pues han sido importantes dentro de nuestra vida y que hemos querido compartir con más públicos. Y finalmente, bueno, eso ha sido un trabajo de muchos años, de un poco más de 10 años, y posteriormente llega Movie a mi vida, que también es una plataforma y un espacio para compartir cine de todas partes del mundo con una curaduría muy específica y que hemos ido armando de alguna manera una estrategia latinoamericana de cómo queremos compartir esas películas y llevarlas a otros públicos y también este medio nos permite ampliar un poco más ese espectro. Entonces, más o menos por ahí. Sí, sí. Bueno, igualmente, gracias por la invitación, gracias a ti, Carlos, y a Paola. Yo voy a volver un poco atrás, muy atrás en mi historia personal, pensando también en mi familia, que mi mamá todavía no entiende lo que hago y siempre mi familia me pregunta, ¿y cómo va con la producción? Bueno, hay que decir que empecé mi recorrido en el cine con trabajos, oficios, un sector que es completamente desconocido del público, ¿no? Yo empecé porque mi hermano traía cassette de película en la casa, me mostraba un montón de cosas, él quería hacer producción y yo vi un montón de películas que me fascinaban. Y empecé a acercarme al cine con una especie de fuego, de muchas ganas, de pasión, de una conexión muy fuerte, pero sin que nunca me atreví a estudiarlo. Entonces no estudié cine, estudié literatura, un montón de cosas profundamente inútiles y profundamente esenciales también. Y de a poquito me mudé a París y empecé a hacer internship, ¿no? Pasantía, 14.000 pasantía, como se hace en Europa, antes de poder pretender a conseguir un trabajo. Hay mucha precariedad en este sentido y creo que ahora aún más. Y descubrí un poco de casualidad el mundo de las ventas internacional, donde yo sentía que estaba mucho más cerca de las películas de lo que pensaba que podía estar, sin querer hacer producción, diciendo, wow, hay algo muy divertido, ¿no? De ver las películas, de estar en contacto a su vez con los productores, con los directores y también con todo este sector que al fin de la historia va a hacer que las películas lleguen al público. Entonces, bueno, trabajé más que nada con festivales, un poco adquisiciones, las películas, entre comillas, más difícil que las empresas convencionales de ventas, también era otra época, ¿no? Fue hace 15 años y el mundo se ha dado vuelta por completo, pero que no se valoraban como las otras más comerciales o los autores muy high profile, como se dice, que van en Cannes, en Venecia, etc. Trabajé con películas un poco más frágiles y menos visibilizada, entonces ahí sí los festivales, pero no solamente los festivales, otros sectores, toda la parte de educational, centros culturales, bueno, hay un montón de cosas de lo cual podemos hablar y así empecé. Y quería irme de esto, estaba un poco cansada de trabajar con una empresa de venta y ahí me llamó Locarno para este proyecto que me pareció maravilloso y pienso siempre en mi madre que todavía no entiende lo que hago, de decir, bueno, y después eso lo podemos extender. Hay tantas cosas para directores y productores, talleres, workshops, espacio de conexión, de intercambio, festivales que siempre reciben, pero hay poco espacio de formación
para gente de los otros sectores que son realmente a cargo de hacer que estas películas se vean, ¿no? Después lo podemos hablar, pero distribución, exhibición, programación, curaduría, ventas, marketing, gestión cultural, todo esto. Y me pusieron a cargo de la Industria Academy, que ahora tiene casi 10 años. Bueno, yo estudié cine y durante la escuela me dediqué más, o sea, me fui más al rubro de la producción, que siempre era un campo que no se podía llenar mientras estudias. Y luego, cuando salí ya de la universidad, empecé a trabajar mucho en producción, más en ficción, y hasta que empecé con el desarrollo de mi primera película, ahí entré en dirección y voy un poco como en ambas cosas, creé mi empresa productora también. Y lo de la red de salas es nuevo para mí, empecé a trabajar allí a partir del 2021 y justo como escuchándolas a todas es como los espacios que ofrece el cine y que además precisamente es tan fértil y tantos espacios que hay que ocupar que nos obliga un poco a hacer un multitasking de todas las áreas que hay que llenar para que pueda funcionar. Entonces, por ejemplo, mi día a día actualmente es en las mañanas trabajar para la red de salas, que es un espacio de exhibición. Por las tardes, ahora que ya comencé la segunda película, estoy trabajando en la película y entre medio de las dos cosas buscar espacio para ir resolviendo las cosas administrativas de la compañía que llevo. Entonces, como eso. ¿Qué es lo que estás haciendo particularmente con la red de cines independientes? Yo, Colabora en ahí. realidad, para la red de salas, y lo que me permite también estar acá es porque tengo un rol bien acotado, que es, estoy a cargo de la administración y la reportabilidad. Entonces yo llevo como todo el trabajo con el Ministerio de Cultura también, como las gestiones, específicamente del financiamiento de la red. Que es una labor titánica. Sí. Oye, y nada más antes de entrar, Daniela, ¿qué estudiaste, Sandra? ¿Cuál es cuál es tu background académico? ¿Literatura, cine? ¿Tú- por- Artes visuales estudié. mira, qué interesante. E historia del arte. Bueno, porque ya tenemos comunicóloga como yo. Gracias. Me dio tiempo, por lo menos, para pensar. O sea, creo que mi llegada al cine fue un poco casualidad y fue un descubrimiento. Me dieron mi primer trabajo en el Festival de Cine de Morelia cuando todavía me faltaba como un año para terminar la carrera. En el área de proyección todavía se proyectaba celuloide, entonces estaba yo montada en las salas de proyección tratando de entender con el espagueti cuál se proyectaba cuándo, pero allá adentro me empezaba a llevar las películas que llegaban para competencia y después de varios años de tratar de convencer a Daniela Michel que me dejara ver las películas, me dejó ver las películas y participar de las conversaciones. Y en un taxi, yendo a una inauguración de Ambulante, conocí a Natalia Almada, que se acababa de mudar a la Ciudad de México, y yo, muy ingenua, dije, yo lo que quiero es aprender a hacer cine, y Natalia me dijo, mira, la verdad, yo trabajo sola. Dije, ok, bueno, si un día necesitas ayuda de lo que sea, pues me llamas. Y un día me habló y me dijo, quiero ir a filmar al metro de la Ciudad de México sin permiso, hora pico, vagón de mujeres. Dije, claro, eso es para mí. Y fui con Natalia a un rodaje que fue uno de los primeros rodajes que estuve el general y me quedé y esa fue la primera película en la que estuve. Yo creo que parte de la experiencia que tuve tanto en el Festival de Cine de Morelia como trabajando con Natalia fue que como que crecí a la par de muchos directores y de muchas directoras que en el Festival de Cine de Morelia venían a mostrar su primer cortometraje y luego su segundo cortometraje y luego tenían un primer largo y entonces como no había sección de largometraje, pues inventábamos una sección de largo documental y entonces como que fui creciendo con una generación y entendiendo estas formas de contar en una exploración que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? En algún momento decidí que como no había estudiado cine, pues necesitaba estudiar cine y entonces me fui a hacer una maestría en cine documental a Nueva York y estando ahí me involucré mucho con el seminario de cine Flaherty, que para mí era un espacio de descubrimiento justo de eso, como de la reflexión de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? A mí me encantan los espacios inútiles o inútiles en el sentido más
así de reclamar la palabra de lo que es útil, tanto en el cine. Yo siempre siento que puedo salir a buscar dinero siempre y cuando tenga espacios inútiles para trabajar en esa película y en ese espacio de creación y en ese proceso creativo. Y a la mitad de mi estancia en Nueva York, Elena Fortes, que había fundado Ambulante, que llevaba años dirigiendo Ambulante, me dijo, deberíamos de tener un proyecto propio. Yo dejé el Festival de Cine de Morelia, Elena Fortes Ambulante, y abrimos una productora hace 6 años que se llama No Ficción. Me refiero que las historias personales, esas conexiones, son básicamente lo que hace la historia, las historias del cine, ¿no? Bueno, ya que conocimos un poco de su bagaje, cómo llegaron a este medio, venimos saliendo de una pandemia que fue brutal a todos los sentidos, nos llevó a replantearnos muchas cosas a nivel personal, a nivel profesional, y bueno, hilando con la idea del tema, las pantallas complementarias, que me imagino que suena más como la parte híbrida presencial, que algunos de ustedes, todo movie tiene esa dualidad, pero también creo que también las pantallas complementarias, para mí también dentro de lo presencial, como hay toda una hegemonía también de pantallas comerciales, y con la red de cineclubes, ¿cómo expandirlo? O sea, también creo que también dentro de las mismas pantallas, las pantallas grandes, la pantalla presencial, también hay muchos tipos de pantallas. O sea, no es, la exhibición en persona no es homogénea, que también creo que es importante democratizarlas, tomando un tema del tema anterior. Quiero muy brevemente, ¿cuál fue la lección de la pandemia para ustedes en términos de la práctica? O sea, ¿qué implementaron durante la pandemia? ¿Qué creen que ha funcionado? Y ¿cómo ven su práctica saliendo de la pandemia? Pero creo que lo primero es como explicar lo que es la red de salas para mí, para luego pasar a eso, porque el momento de la pandemia fue muy crucial para la red, o sea, como que fue el momento sí, fue un poco duro. La red de salas de cine, es la red de salas independientes de cine de Chile. Es una agrupación que se formó en el 2017 y partieron en un momento 8 salas de cine y hoy día ya son 17, con presencia en casi todo el país. Y pertenecen a ella desde la Cineteca Nacional de Chile hasta salitas chiquititas en, no sé, en el norte de Chile, en el sur de Chile. Y se agruparon como una manera de crear fuerzas, crear redes, por eso se llaman también red, y de una forma de tener una incidencia política, porque necesitaba presencia para poder discutir políticas públicas, para que estos espacios puedan existir y no tengan que estar totalmente solos. Bueno, entonces viene la pandemia y es una crisis para todos los espacios de exhibición, porque los espacios de exhibición necesitan necesariamente de su público. Y justo ese año, la red de salas lo que también logró fue, bueno, todos se pasaron al streaming. Y eso, algunas salas pudieron hacerlo porque no todas tienen la capacidad para hacerlo. La red de salas pudo hacer su propio streaming, pero fue un desafío porque o sea, desde cosas tan cotidianas como que los proyectores o los proyectores de DCP estuvieron tanto tiempo apagados que cuando ya pudieron encenderlos nuevamente muchos se habían quemado, por ejemplo, y eran cosas que había que resolver porque a nadie le avisaron, que tenían que tener un tiempo de encendido y que hasta espacios que perdieron sus espacios físicos. Entonces, el trabajo que se hace es que es como una casa que acoge, o sea, una casa en un sentido más metafórico, para que puedan existir y seguir manteniéndose estos espacios. Y en ese momento creo que perdimos solo una sala que ya no pudo mantener su arriendo, etc. Pero ya hoy día, en 2023, hemos logrado fortalecer la red la red en sí misma, lo que ha llevado también a que justo en estos 3 años que logramos hacer un catastro nacional para ir consiguiendo más espacios de exhibición, lograron entrar 7 salas nuevas. Pero es eso, como nos mantenemos principalmente con un fondo de fortalecimiento que es un fondo público
cada sala también tiene sus propias formas de funcionamiento, porque hay, como les decía, distintos niveles de salas, como más pequeñas, más grandes, con distintas curadurías o programación. Pero eso es un trabajo de organización más que nada, para mantenerse unidos y seguir manteniendo ese espacio de pelea, digo, como de pelea para que existan otros espacios alternativos donde ver cine en Chile. Curiosidad, ¿y cómo es esa organización? Porque son agendas muy diferentes y necesidades muy diferentes. ¿Cómo es que logran hacer eso? Entonces, hay una obligación que es que cada sala tiene que participar de las asambleas. Y entonces existe un directorio que está conformado por las salas que forman parte de la red de salas, y existe además un equipo ejecutor que es quien lleva el trabajo administrativo, logístico, de gestión. Y en esa parte estoy yo. Y ese equipo ejecutor no es parte de ninguna de las salas. O sea, yo no tengo un espacio de exhibición, pero trabajo en la gestión, o sea, como del equipo de gestión de la red. Entonces son dos equipos. Uno que es el directorio, que tienen que ver sus propios problemas individuales. Ahí, por ejemplo, nosotras no participamos tanto de las reuniones diarias o mensuales, pero sí participamos el equipo ejecutor en la asamblea anual, porque también es importante que se hace una asamblea anual que es presencial, y eso para nosotros es muy importante, que vernos las caras, encontrarnos, y ahí viajamos a algún lugar de Chile donde alguna de las salas es como la anfitriona de esta asamblea. Y ahí es como son 3 días de trabajo donde nos encerramos y empezamos a planificar y hacer diagnóstico del año y de lo que viene para el siguiente. Pero ese es el esquema, como un equipo que no maneja salas y las salas con sus propias cosas. Sandra, ¿cómo viviste? Y parece que Movie también tiene esta dualidad, que la pandemia le benefició en el sentido de que mucha gente llegó a la plataforma precisamente porque era la única oportunidad de llegar a estas películas, pero sé que también distribuyen, hacen exhibición en cines, y de manera personal también tu rol en todo esto. Sí. Pues para Movie fue, de alguna manera, como es un equipo global, ya estaba todo como organizado para el trabajo en términos virtuales. Entonces ahí había una ventaja importante de muchas maneras, ¿no? En términos de organización, en términos de estructura. Estamos en muchas partes del mundo, entonces la comunicación siempre ha sido pues por Meets, toda la parte como de estructura y organización ya estaba. Eso fue algo que la mayoría de empresas tuvieron que implementar, ¿no? El trabajo en casa, el trabajo virtual, en fin, todo eso ya estaba avanzado. Luego, por otro lado, Movie era un poco más pequeño de lo que es ahora, sí ha crecido en términos también no tanto, pero en términos de equipo. En ese momento era un equipo mucho más acotado, y sí había unas iniciativas de distribución, por lo menos en Londres y en algunos otros países de Europa, que todo eso estuvo en pausa durante más de 2 años, o sea, porque todos los cines cerraron, porque ¿no? Toda la parte que tenía que ver con distribución en salas entró en pausa, y ahí es una crisis grande, ¿no? Bueno, todas estas películas que tenemos para las salas, ahora cómo las llevamos al público, si esa era como la primera ventana en donde iba a estar primero. Y ahora, bueno, es renegociar, entender también con todos los productores, con los agentes de ventas, que ahora vamos a implementar nuevas estrategias y ver cuáles son, ¿no? Y las estrategias eran, no sé, por ejemplo, con Emma de Pablo Larraín, que la teníamos para muchos territorios. Lo que hicimos fue tenerla durante 24 horas gratis en la plataforma, para que pudiera entrar en los territorios en los que las teníamos la gente, y como otro tipo de herramientas de promoción para que llegara mucho más gente y fuera un poco más, si no igual, sí tener un pico de usuarios, de gente que estaba entrando a la plataforma de otra manera, conociendo las películas, que primero iban a tener una vida en salas, iban a tener una ventana larga de exhibición, porque en este momento era mucho más estricto los 90 días en donde una película tenía que estar primero en salas para que luego estuviera en la plataforma. Bueno, obviamente eso cambió en ese momento, y bueno, ahí hemos ido como entendiendo cómo funcionaba eso. Hicimos algo también con Herzog, y tuvimos a Herzog en su momento con la película
¿cómo se llamaba la película de Herzog? Family Romance. Él estuvo disponible, estaba muy atento a la distribución de la película en plataforma, y pues esta fue la manera, porque pues la película no iba a estar en salas y pues queríamos estrenarla ya. Entonces, bueno, tuvimos a esa figura que nos acompañó también en términos de promoción. Entonces, tener ese respaldo también ayuda a que la película, que al final era un documental que no iba a ser tampoco tan masivo, al final creo que tuvo muy buenos resultados de esa manera. Entonces, bueno, sí, fue replantear, que los equipos se movieran, las personas de distribución pues que estuvieran apoyando en otros espacios que no eran exactamente en salas, y sí fue de redistribuir y entender cómo podíamos funcionar como plataforma, y aprovechar también el momento en el que la gente estaba en casa y encerrados, y tratar de decirle a la gente aquí estamos, porque también de todas maneras Movie en ese momento pues estaba también en un momento de no tanto reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Entonces sí fue un momento de entender cuáles eran las oportunidades que teníamos ahí, y que vieran que otro tipo de plataformas existían y eran posibles, y que estaban en el mapa y que podíamos llamar a otros públicos, ¿no? Marion, desde la experiencia de Locarno Academy, que también te ha tocado ver de Sí. manera directa también muchos ejemplos en Latinoamérica. Claro, o sea, para contar un poco más de lo que es la Industria Academy, es un programa de formación que dura de 4 a 6 días, que empezó en Locarno en el 2014, donde seleccionamos un pequeño grupo de participantes, hasta 10, que es alguna voluntad, ¿no?, de mantener un grupo chico para crear cierta atmósfera y ciertas dinámicas de trabajo. Vemos, es un pantallazo de lo que es la industria, no nos especializamos en nada, sino que hablamos un poco de cada sector con profesionales activos. No seleccionamos proyectos, sino jóvenes profesionales de todos estos ámbitos, de programación, de distribución, de exhibición, marketing, ventas, curaduría, bueno, ahora distribución convencional, digamos, tradicional y online y todo esto. Entonces, a nosotros nos afectó obviamente, pero siento a una pequeña escala. Hay que decir que la Academy desde el 2014 desarrolló en muchos países del mundo. Ahora hay 10 Academy, 5 en América Latina, entonces México, Brasil, Chile, Costa Rica y Colombia, que la lanzamos este año. También está Locarno, por supuesto, Nueva York para Estados Unidos y Canadá, que es una industria muy específica. Estamos en Medio Oriente, en Líbano. Estamos en Grecia para toda la parte sureste de Europa. Y estamos en África del Sur y en sur de la India para el sur asiático. Entonces ya estamos acostumbrados a trabajar con la virtualidad como una componente de trabajo a distancia. Lo que fue muy difícil para nosotros fue lo humano, ¿no? Como bien dije, es un grupo chico, y Sandra lo conoce porque manejó la Academia de México por muchos años. Es un grupo chico donde no es solamente aprender, tener los contenidos de las charlas y saber cómo se vende, cómo se distribuye, pero sino es poner gente que está en un momento un poco frágil, pero en el buen sentido de su carrera, en contacto, ¿no? De ver que, yo soy parte, estoy en contacto, tengo un acceso directo a estas personas que si no, no puedo. O sea, uno queda atrás hasta, es muy vertical la industria del cine en algún punto. Uno queda atrás hasta que, bueno, hiciste esto, ahora te reconocemos por la edad, por el género también hay que decirlo, que los decision makers está cambiando, pero son todos hombres, ¿no? Y las asistentes, las vendedoras chiquititas y vendedora mujer, obvio, porque está toda esta parte de seducción. Bueno, hay un montón de componentes que intentamos, digamos, aplanar en la Industria Academy y decir, bueno, tú tenés tu lugar y vas a aprender y también vas a hacer comunidad un poco. Entonces toda esta parte humana fue completamente disruptada, pero hubo una cosa buena, es que la convocatoria, cuando es presencial, quizás no llegamos a tanta diversidad de participante y de participante involucrado a ciertos proyectos. Vimos gente, bueno, hay un montón de aplicaciones y de participantes peruanos que aparecieron estos años con proyectos muy interesantes, con puestos de trabajo muy interesantes y muchos de ellos llevando proyectos personales
que no eran todos de Lima. O sea, hubo una descentralización en cada país de América Latina. Empezamos a ver más gente también de América Central, ¿no? Participante de Guatemala, de Honduras. Y eso la virtualidad, la verdad que lo permitió, ¿no? Porque, bueno, en la Industria Academy ofrecemos un montón de cosas, pero hay que poder viajar. No pagamos los viajes, por ejemplo. Entonces, bueno, eso fue el buen punto. Y nada, nos adaptamos, nos flexibilizamos. Es horrible estar todo el día por Zoom, pero creo que funcionó, ¿no? Sandra también está acá para ser testigo de esto. Creo que funcionó. Pero la presencialidad es algo que es muy importante. O sea, el mundo del cine es, si no, no se puede. Es deseo. Entonces, si no hay cuerpo, no hay deseos. Sí, no. Solo para reiterar un poco lo que dice Marión, sí, creo que un espacio así, en la excepcionalidad de la pandemia, fue muy enriquecedor, por supuesto, porque al final haces el esfuerzo, estás ahí, también estás encerrado en tu casa. Eran momentos en los que está bien, o sea, si tenemos que estar 6, 7, 8 horas en el Zoom, nosotras y los participantes, todos estábamos como ávidos de eso, pero también es efímero esto porque también quieres el encuentro físico, porque también no. Entonces, en esta excepcionalidad funcionó, pero ya que volvimos a la presencialidad, es un poco insostenible también ese modelo, ¿no? Entonces, volver a la presencialidad creo que es muy importante, ¿no, Marión? Que creo que este año lo logramos. Y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Y Daniela, tú has producido para plataformas, películas independientes. Lo de Flaherty también es un espacio de exhibición muy interesante. ¿Cómo has...? Sí, estaba pensando en el término pantallas complementarias, porque podemos pensar que la pantalla complementaria es la plataforma en donde puedes ver las películas, pero pensando y regresando a los casos de estudio, nosotras teníamos una película que estaba casi terminada, que es una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, que no teníamos el dinero para terminarla y estábamos como en medio de la pandemia y los cines estaban cerrados y tuvimos una conversación y una muy buena oferta para que esta película se convirtiera en un original de Netflix. Y de las cosas que creo que fue como pues una de las cadenas más interesantes que le sucedió a una película de policías es que el primer fondo que recibimos era un fondo que yo le llamo paréntesis, que era como para desarrollar el proyecto, y luego había parte de ese dinero de Open Society que estaba destinado como a la campaña de impacto. Y entonces estábamos entre obligadas, encadenadas y comprometidas con estas pantallas complementarias, que son no necesariamente ir a cambiar la ley, pero sí buscar otro espacio en donde exhibir una película que iba a ser un original de Netflix, pero que de todas maneras tenía que tener una campaña de impacto. Entonces creo que una de las cosas que fue bien interesante es que llegamos a la mesa de negociación con una plataforma de este tamaño diciendo, es que esta película tiene dinero en la cuenta de banco y necesita tener una campaña de impacto y necesita mostrarse en espacios de exhibición. Está bien, hagamos un estreno en cines, pero es que no puede ser solo eso, ¿no? Y entonces fue a partir de ahí que empezamos como a pensar cuáles podían ser estos otros espacios de exhibición y hicimos muchísimas funciones de una película de policías, digamos a la par, que estaba en festivales virtuales y que estaba en la plataforma de Netflix. También estábamos haciendo funciones en academias de policías, en plazas, hicimos una guía de estudio que de pronto sí es una cosa que complementa todo eso que no está en la película. No es una película informativa de ningún tipo, es una película bastante como de exploración formal, pero de pronto toda la parte de universidades y de espacios de exhibición en donde se puede conversar las películas, la guía de estudio funcionaba como algo complementario, que es algo que se hace mucho en Estados Unidos, pero siento que igual en Latinoamérica todavía no estamos como vinculados o vinculadas al 100% con estos espacios educativos y universitarios en donde se debería de poder conversar sobre cine, pero sobre el contenido de los proyectos. Del otro lado tenía mi película Retiro, que cuando la terminé justo era pandemia, entonces tuvo muchísimos festivales virtuales
Y después decidí que sí quería hacer un estreno y entonces apliqué a Oficina de Distribución como persona física, cosa que, sí, o sea, creo que a la hora de que vi la publicación, creo que era la única persona física que había aplicado a Oficina de Distribución. Y entonces era pensar con quién puedo colaborar para que haga la prensa, para que haga la distribución, para que haga como las funciones alternativas o educacionales. Entiendo que es trabajo de las distribuidores, pero fue como fue una experiencia bien interesante porque entonces es pensar que estos espacios de distribución, si los pensamos también desde el lado de la realización, a lo mejor se piensan un poco distinto, aunque sí estoy de acuerdo contigo en que hay que proteger a los realizadores para que tampoco tengan que hacer este trabajo porque es muy desgastante, ¿no? Tomando el hilo, ya adelantaron un poquito eso. ¿Cuáles son los retos para encontrar el público? Y tomando la pregunta de Virginia, para llegar a públicos más diversos, porque también hay un sistema socioeconómico que beneficia a cierta clase social en cuanto al acceso a las películas, o básicamente hay un modelo hegemónico que favorece a ciertas audiencias. ¿Cuál es el reto 2023? También saliendo de la pandemia, desde sus experiencias personales, ¿cuáles son los retos más grandes de poderles llegar a públicos más diversos? Yo creo que, bueno, a partir desde el año pasado, de este año, la red, por ejemplo, lo que ha querido hacer es volver a llevar a gente a las salas, como que se ha esforzado mucho en eso. Pero en paralelo también también tiene un área la red que es como de formación para precisamente acercar a otros públicos o llegar a otras personas. Y esa área de formación lo que se ha estado haciendo es seminarios o capacitaciones abiertas y gratuitas. Y a partir de este año, y a propósito también de que estoy acá, también hay un objetivo este año de internacionalizar la red, como que se dé a conocer más, pero además crear alianzas con otros países y otras. Y lo que hicimos, por ejemplo, el último fue una capacitación de marketing, cómo llevar las películas o sea, cómo comunicar una película, eso era. Y ahí ya veíamos que Chile también es un espacio muy cerrado, es muy chico, es un territorio también bien cerrado. Invitamos a ese seminario a Calouma, que es una empresa mexicana. Y fue muy bueno porque nos abrió una perspectiva que nosotras no teníamos, considerando que México también es un lugar como súper diverso, y fue bien interesante contrastar la experiencia de Caluma o cómo ellas están comunicando las películas, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que en estos seminarios que estamos haciendo, estas capacitaciones, sí se está inscribiendo mucha gente. Y para esas, además que a partir de este año las abrimos a toda Latinoamérica porque son virtuales, está llegando gente igual como de muchas partes que se está conectando y todos con muchas ganas de querer aprender como justo de las otras vertientes del cine, como cómo comunicarlas. Tuvimos una capacitación al principio de año de derechos, cómo gestionar los derechos de las películas y así distintos temas. Y eso también nos habla y el diagnóstico que sacamos es como que son otras formas, más allá de llevar las películas a la sala, sino que de abrir un espacio para el público que también necesita adquirir otros conocimientos, que también los puede entregar un espacio como la red de salas y amplificar así también esta fidelización de públicos. Perdón, empiezo. No, creo que justo circulando la información, la información creo que es muy importante y por eso estos espacios, por eso la Industria Academy, o sea, tener que los profesionales o la gente que está en estos espacios, ¿no? En la exhibición, en la programación, en la distribución, en las salas de lo que hablaba Mariana a veces, en espacios en donde no es tan fácil obtener información que al final no es críptico, lo que pasa es que no circula, o a veces no es tan fácil de acceder a eso, o a veces no tienes el contacto correcto, o a veces no, o sea,
Entonces, espacios de encuentro, seminarios, información, creo que todo esto en donde podamos profesionalizarnos o cuestionarnos también, ¿no? Cuestionar qué es lo que está sucediendo y ver cómo podemos organizarnos. A mí en el pasado me han funcionado muy bien siempre las redes si yo soy un distribuidor, una distribuidora, ver qué está haciendo mi compañero en Chile, qué está haciendo mi colega en Costa Rica y qué está haciendo mi colega en Colombia o en Argentina. Y bueno, también podemos hablar de lo que hacen en Europa, pero me funciona más realmente lo que están, porque los retos son más comunes obviamente en Latinoamérica, ¿no? Sí, lo vulnerables que somos o no, o la cantidad de sombreros distintos que tenemos, porque aquí no funcionamos como en una escalera, como decía Mariano, ok, bueno, yo empiezo por un internship y luego sigo con este espacio en donde me van a abrir las puertas para ser un practicante en tal empresa. Aquí no, aquí funcionan las cosas de otra manera, o sea, tenemos que inventarnos muchas veces las cosas o reinventarnos o comparar con lo que están haciendo los demás para poder gestionar, ¿no? Porque no hay una estructura tampoco que nos soporte, entonces las mismas estructuras hay que inventárnoslas nosotros mismos. Entonces tener esa información y esa comunicación con colegas siempre funciona muchísimo y para mí eso ha sido como muy importante en mi trayectoria profesional y desde la distribución y desde lo que he hecho siempre ha sido importantísimo estar en comunidad, que es un poco entendiendo cuáles son las problemáticas comunes y cómo resolverlas a nivel comunidad regional. Eso por un lado. Y bueno, ya desde Movie, pues es entender un poco cuáles son los públicos, uno de cada película y entender además cómo comunicar qué es Movie a un público más amplio que no sea el cinéfilo, porque ese público ya conoce, ya sabe qué es esta plataforma y verá si la paga este mes o no la paga y si quiere estar viendo tales películas, pero al que no es ese público que sabe que la última película de Nadab Lapid o de Albert Serra va a estar ahí, pues hay que comunicarlo de otra manera, ¿no? Hay que entender cuáles son las estrategias por película y qué posibilidades nos da cada una de las películas, porque ahí sí es un mundo muy diferente una a una. Y tratar, o sea, ahí no podemos, no todas las estrategias tienen que ser las mismas. Las estrategias yo creo que siempre tienen que ser muy Taylor, ¿cómo se diría? Muy Ajustadas o sí, afinadas. hechas a la medida para cada una de las películas, porque cada película requiere y tiene un camino por recorrer muy distinto a los demás. Entonces ahí sí, cuál es el objetivo con cada película, dónde queremos llegar, qué públicos nos interesa alcanzar, y luego si la película va a tener una distribución en salas, pues entonces hay que entender cuál es la estrategia, si nos vamos a acercar solamente a las salas, que no solamente porque son medulares, pero a un circuito cultural, y si con eso estamos felices y porque tal vez esta película realmente es una clasificación o qué sé yo, o es tiene tales características por las que no nos meteríamos con un circuito comercial. Entonces, bueno, con esa película vamos a tener esta vida y ese puede ser un caso de éxito enorme porque estas fueron las características que nosotros nos propusimos y a partir de eso, pues puede ser un éxito por ahí también sin tener que pensar en que tenemos que estar en 200 salas de Cinemex y 300 de Cinépolis y qué sé yo. Creo que de acuerdo al objetivo que tengamos con cada una de las películas, pueden haber muy buenos casos de éxito dependiendo cuál es el camino que le estamos trazando a cada una, más o menos. Bueno, retomando un poco lo que decías al principio, bueno, qué ironía, ¿no? En la llamada edad de la información hace falta lo básico, información, acceso a esa información. Y la otra, la sistematización, de hecho desde la inauguración salió la palabra sistematizar. Y precisamente ahí también quería conectar a Marión, precisamente porque todos nos hemos hecho a la carrera, es decir, no hay una escuela, todos estos proyectos son empíricos. Y entonces, ¿cómo podemos sistematizar esa empiricidad, pero también con la flexibilidad, porque los modelos están cambiando cada rato, también para no cimentar prácticas ya arcaicas, ¿no? Ahí también esa dualidad. ¿Querías decir algo más antes de la Marión? No. Pero para no extenderme. No, solamente que lo que tratamos también es, o sea, porque las plataformas son muy abrumadoras, ¿no? Entonces, es la cantidad de información y no sabes por dónde empezar.
es muy importante o sea, desde la concepción de Movie, tratar de, por ejemplo, las películas tienen una mirada nuestra, además de una sinopsis general, siempre hay un equipo editorial que dice, bueno, desde acá pensamos que esta película es tal cosa, o sea, y tratamos de no tener miles de películas, aunque sí hay muchísimo contenido ahora, bueno, películas, no contenido, sí hay muchísimas películas dentro de la plataforma por país, pero siempre agruparlas en términos de curadurías también, entonces hablar de las películas de un autor o un poco más general en estos son documentales o estos son, tener un destacado de algún actor o tener, no sé, o sea, como dar un poco más digerido la presentación para que no sea abrumador y que sea un poco más sencillo de navegar y tú pases más tiempo viendo películas en lugar de buscar. Sí. O sea, nada más retomando un poco lo que decía Sandra, creo que es interesante justo como lo que sucedió con las plataformas, ¿no? Como que veníamos de la televisión en donde pues prendías la tele y te tocaba ver la película que estaba en el momento, luego las plataformas es como, no, pues no quieres que nadie te diga qué tienes que ver y entonces ahí está todo, ¿no? Y entonces estás en un mundo en donde pasas más tiempo tratando de escoger qué quieres ver, qué es lo que quieres ver, y ahora hay un regreso un poco como a una curaduría que hay un espejeo con lo que ha sucedido dentro de los festivales de cine, ¿no? Y en los festivales de cine algo que creo que ha sido muy importante es la creación de público. Yo trabajé, no sé, 15 años, 17 años en el Festival de Cine de Morelia, no sé cuántos años, programando, pero también siendo la productora general del festival. Y de las cosas que vi suceder era que de estar gritando en las escaleras del cine, así de regalamos boletos para lo que quieran, a la gente en la taquilla diciendo, ¿me das un boleto para la película de Tarantino? No hay. Bueno, ¿me das un boleto para no? Tampoco hay. Dame un boleto para lo que sea, ¿no? Y entonces el dame un boleto para lo que sea es un poco como diferir esa curaduría a alguien más y de pronto ver algo que nunca hubieras estado dispuesta a ver. Y esa posibilidad de creación de público, de ver algo que nunca, o sea, que tu cabeza no le gusta, ¿no? O llevar como cine a lugares y que haya un vínculo distinto con esa película, creo que es esa la creación de público. Entonces creo que una parte tiene que ver con la creación de público, con crear comunidades, y yo nada más estaba pensando que en medio de la pandemia, Isabel me invitó a moderar una conversación de Oaxaca Cine entre Rigoberto Perezcano y Everardo González, hablando un poco del primer momento en donde estaban mostrando ellos dos sus primeras películas y de las conclusiones que sacamos de qué sucedió hace 20 años con la proliferación de festivales, con el cambio un poco de recursos narrativos en el cine documental y con las posibilidades de los y las documentalistas de hablar con gente que estaba haciendo lo mismo en otras partes del mundo, es que además de quienes estábamos promoviendo estos espacios culturales y les realizadores, también había voluntad política. Y entonces yo sí creo que ese es un ingrediente indispensable para que las cosas cambien, pues tiene que haber voluntad política, tiene que haber como ganas y reconocimiento de que hay un valor cultural en el cine y no solamente uno comercial. Mario. Bueno, muchas cosas por decir. No, a ver, los retos 2023 y aguardo mucho también esa idea de formación de público que para mí es clave también porque soy francesa y que tuve la suerte de vivir en un país donde hay muchas políticas públicas y que la situación en Francia de tanta diversidad en la sala, y ayer escuché que está retomando muy fuerte, ¿no? Que la frecuentación de los cines está a un nivel casi de 2019, prepandémico, etc. Bueno, Francia construyó algo que es único y obviamente es la excepción que confirma la regla de una gran mayoría de países en el mundo, y eso es con formación de pública. Hay un programa que existe desde hace 40 años que se llama Escuela de Cine, Colegio de Cine, donde yo empecé a trabajar también. Cuando empecé a trabajar en cine, los niños, los alumnos van a ver 2 o 3 películas al año y después viene una persona como yo, otras personas, puede ser realizadora de otra cosa, a hablar de las películas. Y eso existe desde hace muchos años y en todas las escuelas se hace. Es muy poco y a su vez es mucho. Con eso retomo lo que estamos haciendo nosotros, porque es muy poco y a su vez es mucho. O sea, yo manejo un programa a puerta cerrada
trabajamos en la sombra, tenemos difusión, pero nuestra visibilidad no es lo más sexy lo que hago, digamos. Sin embargo, desde la creación de la Academy hemos formado más de 500 personas que son actores de la industria del cine, para poner una palabra que también es contestable, que hacen cosas. Y yo creo o lo que hago, y lo digo de manera personal como profesional, es ser atenta, realmente ver qué son los cambios en los perfiles que nos llegan, qué tipo de persona aplican, por qué razón, cuál es su recorrido. Y hay algo que veo, y quizás es una decisión mía, pero siento que otros project managers, otros colegas hacen un poco lo mismo, de prestar atención a lo que llamaría de mal manera lo chiquito, ¿no? O lo local, o lo periférico. Hay un montón de proyectos que, de nuevo, no tienen tanta la visibilidad. O sea, por ejemplo, nunca hemos recibido en la Academy programadores de gran festival, pero sí gente que tiene un proyecto de una muestra en tal lugar, que conoce muy bien su público, que conoce muy bien el lugar donde vive, porque también la formación de público no es solamente saber de película y de cómo, es conocer la gente y el lugar. Hay un estudio sociológico y un conocimiento que es algo que a la mayoría de la gente, como yo, que trabajaron en ventas, que vivieron en París y ahora en Buenos Aires, ni idea tienen. Y es muy importante valorar esto, ¿no? De proyectos más periféricos, más locales. Hay una anécdota, creo que fue el año pasado en Morelia, ¿no? Diego, que trabajaba en un festival, no recuerdo la ciudad, en el norte de Perú, un festival muy chiquitito, perdón, mala mía, no recuerdo la ciudad, en una provincia del norte de Perú, que es la provincia del agua, y todo un tema con el agua, una vivencia muy fuerte de mucha ancestralidad, mucha cultura. Bueno, y allá no tiene sala de cine, él organizaba un festival que era más que nada corto, había largos, pero también quería visibilizar lo que se hacía en el lugar. Entonces todo el festival estaba acompañado de formación para que la gente puedan hacer películas y que estas películas se vean. Y vos ves la foto en las redes de este festival, y una diversidad de público, el 99 años, algo que funciona, cuando uno desde el marketing te dice, no, hay que buscar el target audience. ¿Por qué? Porque en este pueblo nunca hubo una sala de cine. Entonces hay personas mayores que nunca fueron al cine, y por primera vez, gracias a este festival que maneja un chico de 22 años, ven película en una pantalla grande. Bueno, no, es algo, para mí es un logro maravilloso. O sea, es algo que digo, wow, poder integrar a una red, a un mundo, cual sea, decir, también tú eres parte de esto, siendo participante de la Academy, es algo muy grande. Después, cómo promocionar esto es otro tema. No tiene valor nada, no hay rentabilidad en lo que hacemos, sin embargo es muy importante. Y eso es lo propio de los espacios de formación. Bueno, vamos a abrir vamos a abrir a preguntas y respuestas, aunque estaba muy antes de abrirlo. ¿Qué hacemos para cuando no hay voluntad política? Porque creo que lo que ha pasado después de más de 2 décadas de construir estructuras sólidas que han permitido precisamente todo este florecimiento, se han ido desmantelando. Independientemente de la ideología de los gobiernos federales, pareciera que hay una preferencia o que están desmantelando para que las streamers, las streamers globales ocupen ese espacio. Entonces, así ¿cómo nos protegemos cuando no hay voluntad política? Digo que sé que es una pregunta muy fuerte, pero o si no lo que piensan, ahora sí vamos a abrirla. Es que yo creo que precisamente es eso, como agruparse, como colectivizar los problemas, como que es distinto en un momento cuando no existía la red de salas, como que cada sala se enfrentase a sus problemas diarios frente a las multisalas, por ejemplo, o que en ese momento no habían políticas claras para los espacios independientes. Entonces, en el momento en que se empezaron a agrupar, todo eso fue cambiando, porque además no solamente se articulan como un espacio en conjunto, una red, sino que el propósito también que había era esta gestión política, de ir al ministerio, plantearle los problemas, porque una sala sola, planteándole los problemas al ministerio, no es lo mismo que toda una red
diagnosticando las diversidades, las problemáticas que tenían o a las que se enfrentan. Y bueno, y sobre eso mismo, también tomando lo que decía Marión recién y lo que decía antes María, como no subestimar tampoco a los espectadores, eso también es muy importante. Diversificar, o sea, como llevar los contenidos también. Y una última cosa antes de que se me vaya, es que en la medida que vas agrupándote, que vas solucionando un problema, también los desafíos crecen y aparecen otros nuevos. Entonces, es muy importante, o sea, por ejemplo, ahora algo que quiere desarrollar o otra meta o no sé, como otro objetivo que tiene la red de salas es vincularse con el Ministerio de Educación en Chile, más allá del Ministerio de Cultura, porque también precisamente para tomar la posta de la formación de públicos, porque el Ministerio de Educación ahí tiene mucho que accionar, porque hay un plan de educación artística que se está empezando creo que a trabajar y la red de salas quiere participar también de eso porque tiene mucho que aportar para discutir políticamente desde el lugar en el que está. Entonces creo eso, como que vas como moviendo una piedra, o sea, como montando una piedrita y así se va construyendo como que una fortaleza. Abrimos la sala, preguntas, comentarios, público. Se han tocado varios temas, creo que quedan para mucho. ¿Alguien quiere? Tenemos allá y acá. Acá enfrente. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi pregunta va más orientada hacia cómo solicitamos estos espacios de formación, sobre todo en distribución. Yo vengo desde Colombia, soy estudiante de cine y en toda mi carrera no he visto nada sobre distribución ni nada sobre todo este campo. Y sé que ustedes también, como en esa experiencia, tampoco lo tuvieron y tuvieron una formación formal de esto. Y siento que es algo muy importante como cerrar estos o comenzar a cerrar estos ciclos también del cine y como de las estructuras que tiene como en base al cine. Pero entonces ustedes, ¿cómo piensan que sería una gran manera de comenzar a pedir esos espacios? Sí, digamos, en mi caso, pues hago un festival de cine universitario allá en Colombia y es muy bonito porque allá también pues tratamos de hacer como estos pequeños, no sé, como laboratorios de distribución de festivales y todo esto. Y hay mucha gente que también se interesa, que eso me pareció muy chévere porque era lo que decía Karin, que era como que la gente de verdad busca estos espacios y se está interesando por ellos, pero tampoco hay como una formación, ¿sí? Entonces es como, por más de que queramos promoverlo, también es difícil llegar, digamos, con bases o algo así. Entonces no sé cómo lo ven. Voy a tratar de decir algo, a ver si te sirve. Justo había un ejemplo acá, y para hablar también de las voluntades políticas. Eh, había un ejemplo acá el año pasado que visibilizó Mariano Varo en la inauguración, y era que no había apoyos en su momento para el cine experimental, o sea, nunca los había habido. Y a partir de alguna de estas mesas, alguna de estos espacios en los que se invitan a este tipo de autoridades también, se entendió la necesidad también de abrir un espacio para esa comunidad desatendida por las voluntades políticas. Entonces, como herramienta también, o como alguna, creo que hay que combinar todas las formas de lucha también en estos ámbitos. Si tienes un festival de cine, si tienes un espacio, además universitario, creo que las autoridades universitarias tendrían que estar invitadas ahí, tendrían que plantearse tendrían que estar invitadas, sentadas en la sala también a cuestionar que por qué no tenemos formación en disciplinas tan importantes como los cuellos de botella que son la exhibición y la distribución, porque entonces podemos ya producir películas, sabemos cómo hacerlas, pero no sabemos cómo encontrarlas con el público. O sea, cuando las películas están terminadas, todo lo que tiene que ver con la circulación es algo que digo, no tiene que ser para los realizadores, pero sí para los productores. O sea, hay que formar otro tipo de personas que estén dentro de la cadena del cine, porque
los realizadores están haciendo su trabajo, pero luego no hay, o sea, terminan su película y no saben qué hacer con esa película. Entonces, eso también debería estar. Y hay información que de todas maneras los realizadores tendrían que tener desde el principio, o sea, cuáles son los agentes dentro de toda esta cadena, quiénes existen ahí, cómo se negocia con un distribuidor, qué quiere decir un deal memo, qué quiere decir no sé, o sea, hay información básica que tendría que existir. Hablando con una agente de ventas amiga ahora, hace poco, me decía, llegan los productores con su película a dármela y no tienen idea de cosas básicas que tendrían que saber únicamente para negociar o para saber qué va a pasar con su película después. Pues que hayas encontrado al mejor agente de ventas cuando te seleccionaron tu película en tal festival, pero tú estás esperando cosas que ni siquiera el agente de ventas te puede dar porque ni siquiera sabes cuál es esa labor. Entonces creo que tener un poco de esa formación, incluso si eres realizador, esa información de la que hablaba yo al principio, tener información básica me parece súper importante, y tal vez incluir a las autoridades en los espacios en los que tú tienes algún poder de convocatoria, creo que podría ser por ahí. Y nada más sería un poco más. Desde mi perspectiva es que no nada más es eso que falta información, es que es un modelo, es tan perverso el modelo hegemónico que al contrario, se aprovechan de la ignorancia. El mundo del cine es poco transparente, entonces el mundo del cine no quiere transparentar sus procesos, precisamente porque se aprovechan de la ignorancia, de la falta precisamente de que los productores, los realizadores no saben cómo moverse, ni qué expectativas, no saben qué parámetros tienen al comercializar las películas. Y es una industria que se beneficia de eso, que está lleno de tiburones que se aprovechan, ven gente nueva y ven sangre y ¿no? Saliva, ¿no? Y yo sumaría, creo que me parece fundamental como tener esta información básica, complementándola con este tipo de espacios en donde se puede reflexionar, justo por lo que tú decías, que nos estamos enfrentando a realidades que están en constante cambio, ¿no? Entonces, no sé, hace poco tenía una conversación con alguien que decía, si una película es original de una plataforma, ¿esa película puede seguir siendo patrimonio cultural de un país o no? ¿Dónde queda? ¿Necesitamos hacer una copia e irla a entregar a la Filmoteca o a la Cineteca o no? ¿Podemos? O sea, ¿podemos agarrar una copia e ir a dejarla en resguardo porque es parte del patrimonio cultural? O sea, como que siento que hay muchas preguntas que nos estamos teniendo que hacer ahora a partir de cómo está funcionando esa comercialización. Entonces está como la parte, digamos, más esencial que hay que saber y que hay que entender, y la otra parte que son como estos huecos gigantes sobre los que tenemos que reflexionar, porque si no reflexionamos no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, creo que podría En ese sentido, ser. creo que yo tengo porque fue mi caso, y creo que quizá también el tuyo, yo creo que necesitamos acercar a las escuelas de comunicación con las escuelas de cine. Yo siempre tuve muy claro que me quería dedicar a esta parte del cine. Yo no quería hacer películas, siempre lo tuve muy claro. Pero pensé que la única manera, yo soy comunicación, pensé que la única manera era la crítica. En la práctica, fue empíricamente que descubrí toda esta parte. Creo que todavía es o sea, hay un hoyo negro ahí, que hay muchos estudiantes de comunicación que quisieran dedicarse a eso, pero no tienen las herramientas. Entonces creo que las escuelas de comunicación serían un buen punto para comenzar a hablar de esos temas. Y por crear. último, o sea, los programas de producción en las escuelas de cine como que todavía siguen muy enfocados en entender cómo se acomodan las luces en un foro, o sea, me parece que también un poco lo que dice Sandra, como si no entendemos que la producción de cine implica entender como estos otros universos, que no necesariamente es la producción en línea, in situ, durante el rodaje, pues entonces nos estamos quedando muy miopes con lo que realmente es ser parte de la producción de una película. Acá hay otra pregunta. Bueno, la verdad ha sido muy enriquecedor escucharlas a todos ustedes. Y mi pregunta está como muy relacionada, y de hecho siento que me surgió casi igual, porque yo igual soy estudiante de cine de la Autónoma de Puebla, que es de las pocas universidades públicas del país que también tiene cinematografía, ¿no? Como la licenciatura. Y justamente mi generación, ¿no? O sea, es un cambio de plan de estudios, y se implementa esta materia llamada cine e industria, ¿no? Así desde tercer semestre.
que es justamente como que busca llenar este hoyo que todos tenemos de no sabemos qué onda con las películas más allá como que de la idea de producir, como mencionamos, ¿no? O sea, como estos son los puestos, terminas la película y sepa Dios qué le va a pasar, ¿no? O sea, como que siento que el hecho de que se haya implementado, por ejemplo, esta materia, tenemos pues todos estos temas, ¿no? Formación de público, gestión cultural, que es como esta iniciativa de querer pues cambiar un poco estos paradigmas para que también la cuestión de la voluntad política, o sea, más que por una cuestión, pues sí, de que nos interesa este tema, es una necesidad, ¿no? O sea, crear estos espacios es una necesidad para nosotros como realizadores y es algo que le interesa como a todas estas áreas del cine. Y pues justamente en esta materia, como algo que nos sirvió mucho, fue hacer análisis de caso de películas. Entonces, todo el semestre se elegía una película mexicana, o sea, producida en México, o bueno, también coproducciones, y tratábamos de inferir su modelo de producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionabas de Academia de Policías de Alonso Ruiz Palacios, fue una de las películas que se analizaron y justamente por su cuestión de su producción de impacto, ¿no? O sea, cómo es que esta película, más allá de la temática que tiene como todos estos objetivos, ¿no? O sea, no solo en la proyección, sino como esta educación. Entonces, a mí creo que lo que más me sirvió en ese momento fue los análisis de casos. Entonces, cada quien elegía su película y era de investigar fondos, tratar de inferir una línea editorial, de para qué iban, cuál era su objetivo. Y pues era información que no teníamos a la mano, ¿no? Porque pues son cosas que uno conoce hasta que está en estos espacios y los escucha de voz propia. Entonces era buscar, por ejemplo, mandar correos a Pimienta Films y así de, oiga, estoy estudiando cine, ¿me puedes decir si hubo como un agente de compras, si estuvo en este lado? O sea, como que siento que algo que falta mucho y que sirve mucho es escuchar como de voz propia todas estas estrategias que se llevaron a cabo, porque obviamente lo que se menciona es que no es muy particular cada caso, o sea, es como muy flexible, no tenemos una manera de rastrear y de ir así. Y pues mi pregunta iba más o menos enfocada hacia ese lado, o sea, ¿cómo es que uno, no solo como realizador, sino como cualquier persona que esté interesada en cine, o sea, como qué estrategias se pueden implementar para que no, o sea, no sea necesario, o sea, no solo puedas conocer el más allá de una película, hasta que escuchas de voz propia, o sea, porque siento que también es muy posible, o sea, sí hay películas, por ejemplo, en mi caso bueno, no cometí el error, pero me tocó analizar Roma, de Alfonso Cuarón, entonces la información que tenía era muchísima, o sea, tenía contratos, o sea, todo lo que puedes encontrar en internet, lo tenías. Entonces está como esa muestra de que en ciertas producciones, obviamente de un carácter internacional, sí puedes encontrar esa información, pero con producciones mexicanas te quedas como, bueno, ¿y dónde lo veo? O sea, ¿dónde lo busco? ¿Cómo es que podemos llegar, o sea, como bajar esa información a que el público en general la pueda tener? No, bueno, creo que también está bien acercarse a las distribuidoras, a las productoras, los profesionales, ¿no? No sé cómo es en la universidad o en la carrera de cine, pero a veces hay una gran separación entre los profesionales de estos sectores y los profes o los académicos o, bueno, nada, esto, como invitar a profesionales activos a que vengan o mandar mail, quizás uno cada día te van a responder, pero un poco esto, ¿no? Lo que puede hacer una persona. Después es un trabajo mucho más grande, hablar con las escuelas, con la universidad, con la unidad de formación para que puedan invitar a esta gente que aprendieron haciendo, ¿no? Porque la mayoría de la gente trabajando en distribución, en exhibición, en todo esto, no tienen formación en ello, sino que aprendes haciendo. Yo nada más agregaría, si están haciendo ya esos casos de estudio, es importante también sacarlos de las universidades, precisamente hablando de hacer casos de estudio. Esta información es básica, entonces ya hicieron ustedes también para que surja, para que compartan, para que no tengan que ser 50 universidades pidiendo la misma información, no, hacer redes de información también, ¿no? Volviendo a sistematizar redes de información, documentar, estamos volviendo a los mismos temas, ¿no? Esa necesidad. Yo tengo un par de comentarios.
Yo tuve la fortuna de estar en el Locarno Academy, ya no me acuerdo hace cuánto, pero justo en una charla que dio Carlos, bueno, en su participación, él mencionaba que lo importante que era justo abrir la información, que si las distribuidoras, los agentes de ventas, dieran un poco más de estos datos, que fueran mucho más libres, podría haber pues mejores o cambiar formas o podríamos reflexionar más sobre esto, ¿no? Y tal vez no tendría que pedirse así como secretamente, así mandando mails y mails. Digo, todo bien, pero como que podría ser información más pública, tal vez no todo, pero como podría darse. Y luego, digo, no es comercial porque no tengo nada que ver, pero va a haber una clínica de distribución que aporta, que tiene apoyo de Ibermedia, y la está organizando Cinemanía, que es una sala de cine aquí en la Ciudad de México, y la página es cinemanías.mx. Y ahorita está la convocatoria abierta, si les interesa el tema, o sea, hay 10 becas para personas que vengan a tomarla presencialmente, pero además va a haber una modalidad virtual, entonces pues si les interesa el tema, creo que es una muy buena oportunidad, cinemanías.mx. Y bueno, eso sea un comercial y el comentario que lo tengo así en mi cabeza, que tenemos que socializar más los datos y la información para que se circule, porque a todos nos beneficia. ¿Alguien quiere hablar de la opacidad? Porque el reto es más grande, porque siempre ha estado, pero ahora con las plataformas es todavía menos, se menos comparte información. Es peor. En la plataforma no hay ninguna transparencia. O sea, normalmente vendedores o distribuidores deben, cuando hacen un contrato con productores y que se comprometen con una película, con un montón de condiciones que no vamos a hablar acá, hay un compromiso a mandar reportes. Las plataformas nada, te dan mucha plata o no tanto y después no sabes lo que pasa, porque información es poder. Entonces, para guardar el poder, guardar la información. Y está bien querer difundir todo, pero también, o sea, soy muy crítica con todos estos circuitos convencionales, pero la información no puede circular todo así. Hay que ir a buscar cosas también a veces, ¿no? O sea, no podemos poner contrato de vendedores o de distribución porque cada contrato es muy único, entre comillas. No es naif lo que digo, pero es verdad. Si uno trabaja bien, hace las cosas a medida. Entonces sería decir hay recetas y no hay. Sería una trampa, yo creo. Temo que estamos ya sobre tiempo, entonces quiero agradecer a nuestras panelistas, Sandra, Marión, Karin, Daniela, y a ustedes, y Isabel nos va a dar unas últimas cosas. Muchísimas gracias a todas y a todos los que están acá también escuchando. Creo que es un tema, bueno, muchos temas fascinantes que se van abriendo. Lo bueno es que estamos en el primer día del seminario y creo que esto va a ir pues empujándonos a tomar más notas y esperamos vaya creciendo un poco para tratar de irnos respondiendo y buscar juntas y con todos los que estamos acá esas posibles, no sé si respuestas, pero al menos unas sacudidas y deconstruidas de modelos, ¿no? Como en esas búsquedas. Y un poco nada más decir muy rápidamente sobre este tema de la apropiación y la autoría y como en esta proliferación de información en la esfera pública. Vamos a tener una conferencia muy interesante sobre el tema que va a dar Alberto López Cuenca el jueves en la mañana, entonces creo que este tema sí que es fascinante y la buena noticia es que habrá espacio y tiempo para profundizar un poco más en esto, entre la opacidad y como decía Sandra, también hace un momento en lo abrumador que puede ser la cantidad de información de pronto y yo pensando en la intención del seminario y en la idea de lo germinal, justamente es algo que me gusta mucho pensar como en jardines de la información, ¿no? Como lugares en donde uno pueda poner ahí las semillas de aquello que quiere poner en diálogo, tiene que ver creo también con la programación, con la curaduría que surge desde procesos también de investigación y creo que eso, que siempre, o sea que sí va a seguir habiendo como proliferación, pero hay que organizar y creo que una de las palabras clave con la que me quedo también en esta charla es la importancia de la organización. Pues bueno, muchísimas gracias. Mañana tenemos una única conferencia por la tarde
en este mismo espacio a las 5. Vamos a hacer una arqueología de la inteligencia artificial en contextos de producción artística. Suena muy interesante, la va a dictar, compartir Dorín Ríos. Entonces, bueno, nos vemos mañana en esta conferencia. Gracias.